En el centro de la ciudad de Minneapolis, la pintura vistoso habla por nos generación. ¿En qué camino hace la pintura habla por nos generación? ¿Qué en específico? La pintura es símbolo optimístico de la pasada y los tiempos buenos en la futura de nuestro país y la mundial. La pintura de Bob Dylan nos representa a nosotros, las voces de nuestra generación. Porque somos los jóvenes, las personas no escuchan qué tenemos decir. La gente ignora nos frecuente y nuestras opiniones no significan nada. Es porque la música y las letras se convierten en nuestras voces solamente. Si una canción está suficientemente popular como llama la atención de los adultos y lo tiene un significante sentido, lo transmitir nuestros mensajes. En la pintura de Bob Dylan, el vívido y brillantes colores representan la importancia de pensar diferente. También, el brillos muestran la positividad y esperanza por el futuro. Si lo crees o no, los tiempos están cambiando. La forma en que los niños crecen hoy es completamente diferente de cómo nuestros padres crecieron. Los millennials serán los unos que cambian el mundo, como que Bob Dylan hizo con su música. La arte muestra tres caras de Bob Dylan, un músico favorito de nuestra generación. El graffiti simboliza tres diferentes partes de la vida de Bob Dylan. Las palabras en el arte dicen que los tiempos están cambiando. Esta generación tiene el poder de cambiar los tiempos. La arte no solo representa el cambio, pero el poder de una voz de nuestra generación. Como una generación tenemos una capacidad de cambiar el mundo. Las tres caras muestran que el cambio que estamos haciendo es un proceso. El arte mostrado se extiende por muchos años y a medida que crecemos continuaremos haciendo cambios en los Estados Unidos. Como generación, ya hemos hecho muchos cambios para mejor. Promovemos la diversidad y el amor para todos. Continuaremos promoviendo estas ideas hasta que nadie se siente oprimido. Es un proceso lento, pero los tiempos han comenzado a cambiar. Personalmente, conecté con los colores en la pintura en primero. Los colores cerca de izquierda de la pintura son luminosos, pero están menos luminosos que los colores cerca de la derecha de la pintura. Particularmente, las formas en la derecha de la pintura tienen amarillo y más blanco que la izquierda de la pintura. Esto hace esta parte de la pintura aparecer más brillante y hace personas sentir optimista y feliz. Creo que simboliza que el tiempo está cambiando para ser mejor. Esto mural demuestra el paso del tiempo por la gente en la pintura, porque como va a la derecha, la persona en la pintura se representa como joven en la primera pintura, como más viejo en la segunda y como aún más viejo en la tercera pintura. Entonces, como el tiempo pasa, los colores en la pintura obtienen más optimistas y mejores, y simboliza que cosas en el mundo están obteniendo más mejores también. Para mí, la arte es un símbolo de los tiempos buenos. En específico, es un signo de los tiempos en la pasada
y cambios en la futura. Una de las grandes transiciones en el mundial por un tiempo a un nuevo tiempo es la energía de música. La símbolo de música es muy importante en las generaciones pasadas y modernas. Es muy importante de la sociedad y es muy importante en mi opinión por la pintura que habla del impacto del músico en sociedad. Además de las transiciones en la pintura, él habla que las diferentes partes de mi generación. Mi generación es muy interesante en la energía de músico y que los aspectos de música impactan las vidas de la generación. Bob Dylan habla que los aspectos muy importantes del músico y que los tiempos cambios cuando dijo, los tiempos están cambiando, los tiempos son cambiando mucho y el nuevo tiempo es mi generación. El símbolo que yo elegí del mural es el símbolo que los tiempos estaban cambiando. En el mural tú puedes ver algunos conceptos notables. La cosa notable que es más importante es la cita "The times are changing". Esta cita representa muchas cosas de esta generación que se conoce como the millennials. Las personas en esta generación no están aceptando de normas sociales, sino esta generación está cambiando las normas sociales. Un ejemplo de este es la igualdad de género. En el pasado, las mujeres tenían que aceptar el hecho que ellas no podían hacer cosas similares a los hombres, pero con millennials, las mujeres están desafiando normas sociales. Un otro ejemplo de esto es cuando millennials, como las minorías y mujeres, participan en cosas de que no participan antes. Un ejemplo es cuando personas de la minoría le presentan para un puesto público. Este es como los millennials están cambiando los tiempos. En conclusión, este mural se habla de nuestra generación en muchas maneras. Primero, la música de esta generación es diferente de algunos tipos de música en el pasado. Los géneros de rap y EDM son completamente extranjeras a otras generaciones. Entonces, las personas de esta generación no están aceptando de las normas sociales, especialmente las mujeres y minorías están cambiando. En segundo lugar, los tiempos están mejorando y nuestra generación está mejorando además. Nuestros están haciendo mejoras y progresos en la sociedad y estamos mejorando el mundo. Tercero, la pintura representa la voz de nuestra generación. Nuestras opiniones son diferentes de los padres y nuestra música es un buen ejemplo. Queremos que nuestros voz está oído y porque queremos cambiar el mundo.